Bienvenidos a las clases de bioquímica. Hablaremos hoy del primer tema, que es glúcidos. Comenzamos el tema del día de hoy. Glúcidos, también llamados carbohidratos o sacáridos, que provienen del griego sacarón, que significa azúcar. Son los segundos componentes más abundantes de los seres vivos, después de las proteínas. Literalmente son hidratos de carbono por su composición química, que es CH2O elevado a la N. Dentro de las células, los glúcidos desempeñan diversas funciones, como por ejemplo, en primer lugar, está la del almacenamiento de energía, combustible e intermediarios metabólicos. En segundo lugar, las pentosas como la ribosa y exosribosa forman parte de la trama estructural de los ácidos nucleicos RNA y DNA, que son respectivamente el ARN y ADN también. En tercer lugar, forman estructuras de las paredes celulares de bacterias y plantas y del exoesqueleto de los artrópodos. Así también diremos que muchos se encuentran unidos a proteínas y lípidos. Los vegetales los sintetizan por medio de la fotosíntesis en grandes cantidades, mientras que los animales pueden sintetizar algunos carbohidratos a partir de lípidos y proteínas, pero en menor cantidad. Melo 2018. Clasificación de los glúcidos. Estos se clasifican por el número de monómeros en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. 1. Monosacáridos, llamados también azúcares simples, son glúcidos sencillos constituidos por una sola cadena de carbonos. Son carbohidratos que no pueden ser hidrolizados, es decir, no pueden ser destruidos por moléculas de agua. Se encuentran constituidos por una sola unidad de polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Se nombran añadiendo la terminación osa al número de carbonos. La clasificación de los monosacáridos se hace de acuerdo con la naturaleza de su grupo carbonilo y el número de átomos de carbono, según Melo 2018. Por el número de átomos de carbono se subdividen en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc., de las cuales las más importantes son: A. Triosas. Contienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Son abundantes en el interior de la célula. Por ejemplo, los glicéridos como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que son metabolitos intermediarios de la degradación de la glucosa, es decir, son parte de la destrucción de la glucosa. B. Tetrosas, C4H8O4. Tenemos, por ejemplo, la eritrulosa y eritrosa, formados en el proceso de reacción oscura de la fotosíntesis. C. Pentosas, son la ribosa y desosribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y ADN respectivamente. Además tenemos a la ribulosa, que forma parte del enzima rubisco que fija el CO2 atmosférico durante las reacciones oscuras de la fotosíntesis. D. Hexosas, C6H12O6. Tenemos aquí a la glucosa, de la cual se terminan formando los demás carbohidratos, la fructosa, azúcar de la fruta, y la galactosa en la leche. Los monosacáridos de 3 y 4 carbonos solo se encuentran en forma lineal. A esta forma lineal, observada en el gráfico, se llama forma Fischer. Pero en los que tienen 5 y 6 carbonos, aparte de tener forma Fischer, también pueden terminar ciclándose, formando anillos de furanosa y piranosa cuando se encuentran en disolución. A esta conformación se le llama proyección Haworth. Disacáridos. Son compuestos formados por la unión de 2 monosacáridos mediante enlace O-glucosídico, que se forma de la unión de los grupos OH de 2 monosacáridos adyacentes, generándose una molécula de agua. Estos enlaces pueden ser de tipo alfa o tipo beta. Los tipo alfa, que son fácilmente hidrolizables, terminan formando moléculas de reserva energética, ya que al romperse su enlace con las moléculas de agua, liberan bastante energía. El enlace beta son más estables y no se hidrolizan fácilmente, por lo que terminan formando glúcidos que forman estructuras en la célula. La hidrólisis significa la destrucción de estos enlaces alfa y beta. Es por esa razón que los monosacáridos que no presentan enlace alfa y beta no pueden ser hidrolizables. Únicamente son hidrolizables a partir de los disacáridos para adelante. Entre los más importantes disacáridos tenemos a los siguientes. Lactosa. Es la unión de galactosa más glucosa mediante enlace beta 1,4. Se le conoce como azúcar de la leche. La sintetizan los mamíferos a nivel de las glándulas mamarias y es una de las principales fuentes alimenticias para el recién nacido. Maltosa.
es un disacárido que se encuentra en las semillas de la cebada. También está formado por glucosa más glucosa unidos por enlace alfa 1,4. Se genera por hidrólisis enzimática del almidón. Es 10 veces menos dulce que la sacarosa, soluble en agua y muy utilizada en la industria alimentaria. Sacarosa, azúcar de la caña o remolacha, constituido por glucosa más fructosa unidos por enlace alfa 1,2. Se encuentra ampliamente distribuida en las frutas y verduras. También se encuentra en las hortalizas y constituye el edulcorante más utilizado en el mundo. Celobiosa está constituido por residuos de glucosa más glucosa unidos por enlace glucosídico beta 1,4, presente como unidad conformadora de la celulosa en la pared celular de los vegetales. Trealosa, azúcar formada por glucosa más glucosa unidas por enlace alfa 1,1. Fue aislada por primera vez por Roberto Koch en 1925, a partir de las levaduras. Se encuentra presente también en la hemolinfa de los insectos. Oligosacáridos. Son compuestos que al hidrolizarse producen entre 3 a 10 unidades de monosacáridos. Tenemos por ejemplo la melicitosa, que es un trisacárido formado por residuos de fructosa y 2 de glucosa. Se encuentran en la miel exudada de muchas plantas como los pinos y los arces. Otro ejemplo son las dextrinas, que son mezclas complejas de polisacáridos de distintos tamaños y pueden ser lineales y ramificadas que se obtienen por degradación del almidón. Están formados por 6 o más unidades de glucosa y son utilizados ampliamente en la industria como espesantes. Polisacáridos. Están formados por la unión de muchos monosacáridos de 11 amiles, con pérdida de una molécula de agua por cada enlace, y desempeñan funciones de reserva estructural energética. Como los demás, los polisacáridos se hidrolizan. Se dividen en 2 grupos: polisacáridos de reserva y polisacáridos estructurales. Cabe destacar que los polisacáridos de reserva presentan enlaces alfa, por lo tanto son energéticos, y los polisacáridos estructurales presentan enlace beta. Polisacáridos de reserva. Tenemos al almidón, al glucógeno y a la inulina. Almidón, propio de los vegetales, integrado por 2 polímeros que son la amilosa y la amilopectina. La amilosa es el 30% del almidón. Es una molécula lineal formada por unidades de glucosa unidos por enlace alfa 1,4. La amilopectina, 70%, son moléculas ramificadas conformadas por unidades de glucosa unidas por enlace alfa 1,4 que se encuentran entre ramificaciones que se dan cada 25 unidades de glucosa aproximadamente. La ramificación se hace mediante enlaces alfa 1,6. Glucógeno. Corresponde a un polisacárido de reserva energética de los animales. El glucógeno abunda en el hígado en un 10% y en los músculos en un 2%. Presenta una cadena de hasta 300.000 glucosas con ramificaciones que se dan cada 12 unidades de glucosa aproximadamente. Se parece mucho a la amilopectina. Inulina. Es un polisacárido de reserva en algunos vegetales como el yacón y la alcachofa, que está constituido por residuos de fructosa en lugar de glucosa, y que constituye la fibra alimentaria que permite mejorar el tránsito intestinal evitando el estreñimiento y representa la principal fuente de alimento para nuestra flora bacteriana intestinal. Polisacáridos estructurales. Son 2, celulosa y quitina. Presentan enlace beta. La celulosa está formando la pared celular de la célula vegetal. Está constituida por miles de monómeros de glucosa unidos por enlace beta 1,4, permitiendo la formación de moléculas lineales, constituyente principal de la pared celular de los vegetales, encontrándose en la madera, algodón, cáñamo, etc. Los únicos que pueden utilizar la celulosa como alimento son los rumiantes, que poseen microorganismos necesarios para degradar la celulosa y obtienen ácidos grasos volátiles. Quitina. Formado por unidades de N-acetilglucosamina, unidos por enlace beta 1,4, y son moléculas lineales. Forman el exoesqueleto de los artrópodos y la pared celular de los hongos. Glúcidos asociados a otras moléculas. Proteoglucanos y peptidoglucanos. El proteoglucano. El 80% de sus moléculas están formadas por polisacáridos y una pequeña fracción proteica, 20%. Son heteropolisacáridos, que son ensamblados en el aparato de Golgi. En los tejidos animales los encontramos formando el ácido hialurónico a nivel del tejido conjuntivo, la heparina, que es una sustancia anticoagulante, y la condroitina, ubicada en cartílagos, huesos, tejido conjuntivo y córnea. Peptidoglucanos o mureína. Está constituido por unidades estructurales
de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Constituye la pared bacteriana, que es una estructura rígida que limita a la entrada de agua por ósmosis, evitando así la destrucción de la bacteria. Función de los glúcidos. Tiene función energética, por aportar energía a los seres vivos. Función estructural. Son elementos estructurales de los ácidos nucleicos, la pared celular de las bacterias, de células vegetales y del exoesqueleto de los artrópodos. Función de reserva. Hay azúcares que se almacenan, como el glucógeno en el músculo, el almidón en las semillas, etc. Fin del tema. Hasta aquí el tema correspondiente a glúcidos. Por su atención, gracias.